Y vamos a seguir con el caso de la reconstrucción porque no podemos dejar que esto siga creciendo más y creciendo de tal manera de que eh, le siguen echando la culpa a Jorge cuando él está demostrando que no ha sido responsable de todo esto y que las obras, está demostrando con peritos, que las obras se hicieron, se realizaron. Pues es una cosa increíble, es una cosa que ya se pasa. Se pasan los neoliberales fascistas persiguiendo a la gente que le dio dignidad al Ecuador. Vamos a mirar. 16 de abril. Ecuador recuerda el terremoto que marcó su historia. Pero en 2025, la justicia eligió esa misma fecha para marcar a dos personas. Ese día, Jorge Glass y Carlos Bernal fueron llamados a juicio por el caso Reconstrucción. ¿Coincidencia o cálculo político? No estamos hablando del nuevo rector en el que se está configurando necesariamente un aprovechamiento personal, sino es el uso excesivo, indebido o desviado de una facultad, poder o atribución que estaba conferidamente a estos funcionarios. Hace un momento que usted hizo la intervención, he anotado aquí, dice, en este tipo de peculado no se ha afectado, no hay un perjuicio económico al Estado, lo que hay es una afectación a la confianza pública y a la eficiencia pública. ¿Juzgar sin daño económico? ¿Qué justicia se está construyendo? ¿Qué dice Vanessa Cárdenas? El peculado no se configura exclusivamente cuando existe un perjuicio económico, sino cuando hay un quebrantamiento de la confianza pública. ¿Qué significa eso jurídicamente? 1. El delito de peculado, según el Código Orgánico Integral Penal, requiere que un funcionario público se apropie o desvíe recursos públicos, generando un perjuicio económico al Estado. Es un delito patrimonial, no simbólico. El núcleo del tipo penal es la afectación del erario público, no una sensación de desconfianza. 2. Vanessa Cárdenas desvirtúa el tipo penal. Sostiene que no hace falta daño económico, sino solo quebrantamiento de la confianza pública. Esto reduce el peculado a una percepción subjetiva o simbólica, lo cual es jurídicamente inaceptable. 3. Consecuencia jurídica. Se abre la puerta a criminalizar la gestión pública legítima solo porque parece sospechosa o genera malestar. No se necesita prueba contable, ni auditoría, ni daño real, solo un discurso político para acusar. ¿Por qué es grave? Porque la propia acusadora del Estado está admitiendo que no hay perjuicio económico real, porque están construyendo un caso penal sin pruebas patrimoniales, solo con una narrativa de quebrantamiento simbólico. Porque esto viola el principio de legalidad penal. No se puede castigar a nadie por algo que no encaja en el tipo penal descrito en la ley, porque sienta un precedente peligrosísimo. Si un funcionario es impopular o acusado en redes, puede ser condenado aunque no haya robado ni un centavo. En resumen, Vanessa Cárdenas acaba de confesar que están persiguiendo penalmente a Jorge Glass y Carlos Bernal sin pruebas de daño económico. Están reinterpretando el delito de peculado para adaptarlo al discurso político. Esto no es justicia. Esto es un montaje judicial. Reconstruyen un caso sin pruebas de daño. Acusan sin cifras. Condenan por percepción. Una causa sin sustento. Un juicio sin justicia. 16 de abril. Nunca fue solo una fecha. Fue una sentencia anunciada. En el tercer día del juicio contra Jorge Glass y Carlos Bernal por el presunto desvío de fondos en la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016, las declaraciones presentadas por la Fiscalía han generado un fuerte impacto público. Uno de los testimonios claves ha sido el de un geólogo que revisó 26 obras construidas tras el sismo y concluyó que muchas de ellas fueron realizadas siguiendo criterios antitécnicos, lo que podría comprometer su estabilidad y seguridad a largo plazo. ¿Qué hijo de la pinche madre cuánto te pagaron, sinvergüenza? Porque eso es lo que yo saco como conclusión. A ver si hasta ahora se destruye el parque, pues, sinvergüenza. A ver si hasta ahora se ha destruido una carretera, sinvergüenza, perrito. El llamado del caso es que ahora se habla de peculado por abuso de confianza. Oye, hay que caerles a puñetes a estos sinvergüenzas. Una figura legal que implica que hubo uso indebido de recursos públicos sin necesariamente haber provocado un perjuicio económico comprobado. Esta interpretación está generando controversia
ya que muchos ciudadanos cuestionan cómo es posible considerar un delito sin que exista daño financiero demostrable, especialmente en un tema tan sensible como la reconstrucción de zonas afectadas por un desastre natural. Pues que son tan sinvergüenzas, que ya mismo le echan la culpa a Correa también, aunque ya se la han estado echando. Son tan sinvergüenzas que no siguieron construyendo lo que había que hacer y dijeron que era negligencia del correísmo, de Jorge. Cuando fue el gobierno de Moreno, el de Lazo y el de Noboa, el que debieron de seguir impulsando la reconstrucción de Manabí. Correa ni Jorge ya no están, no sean hijos de la... Vamos a mirar y regresamos con la conclusión. El tercer día del juicio del caso Reconstrucción de Manabí empezó con el informe médico sobre la salud de Jorge Glass. El secretario informó al tribunal que se encuentra estable y empezó la audiencia. Durante la mañana, el fiscal Wilson Toainga presentó 2 peritos. La primera fue una experta en informática que mostró cómo Concrenor, la empresa de los familiares de Carlos Bernal, publicitaba en redes sociales las obras construidas con los fondos de la Ley de Solidaridad. Hasta la fecha, existen cuentas con el nombre de esa empresa que difunden fotografías en las que se ve a su personal trabajando en las construcciones cuestionadas. El abogado de Bernal dijo a Ecuavisa que el peritaje no comprobó que Concrenor maneja esas redes o quién las creó. El segundo perito fue un geólogo experto en riesgos. Él visitó 26 obras y concluyó que son antitécnicas, elefantes blancos o se hicieron sin tomar en cuenta las necesidades de los afectados por el terremoto de 2016. Por ejemplo, dijo que el puente de Jama se construyó pese a que había otro en funcionamiento. El Centro de Atención Ciudadana de Esmeraldas no es sismo resistente. Una vía en Bahía de Caracas está en una zona susceptible a tsunamis e inundaciones. Y que el puerto pesquero de Crucita está inconcluso y no lo usan los pescadores. La defensa de Jorge Glass cuestionó la pericia. ¿Cómo puede ser posible que un perito se presente como experto en riesgos sin haber hecho un análisis, una evaluación profunda, cuantitativa y con muestras y no al ojo? Los siguientes días continuará la presentación de pruebas de la Fiscalía. Luego será el turno de Jorge Glass y Carlos Bernal, acusados de ser autores directos de peculado, delito que implica una pena de hasta 13 años de prisión. Este nuevo giro en el caso Reconstrucción de Manabí muestra cómo la justicia avanza en la búsqueda de responsabilidades, pero con falsos positivos, dentro de unos capítulos más polémicos de la historia reciente del país. Aunque la ausencia de un perjuicio económico directo genera debate, el cuestionamiento técnico de las obras enciende alertas sobre la calidad de los proyectos ejecutados. Más allá de los veredictos legales, el caso deja una lección clara. La reconstrucción nacional debe de basarse simplemente en transparencia, profesionalismo y el interés colectivo por encima de cualquier otro factor. Demuestren con hechos que hay una carretera dañada. Demuestren con hechos que después del terremoto se cayó alguna casa. Demuestren con hechos que con el terremoto, como decían, se venía la represa del multipropósito Chone abajo, se caía el puente de la avenida, el puente de Los Caras, que une San Vicente. Todo dijeron. Todos estos mamarrachos de la ultraderecha siguen hablando y sigan hablando huevadas. Qué gaber, ¿no? Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos.